Lo que a mí me llena todos los días, lo que me entusiasma todos los días desde la mañana y pararme con ganas de la cama y salir a enfrentar el día es que sabes que tienes capacidad de transformar. Y eso es lo que en política se debe de buscar, capacidad de transformar. ¿Y qué es la política? La política es la búsqueda del alcanzar el poder para ejercerlo, para mantenerlo, pero sobre todo para transformar. Yo no entiendo una política de manera distinta. A mí la que me motiva, la que yo conozco, la que yo aprendí, es una política que te permite transformar tu sociedad. ¿Para qué? Para que sea un México más justo, para que sea un México más parejo, para que sea un México de oportunidades para todos. Porque sí se puede trabajar por un México para todos, un México más parejo para todos, un México en donde al final del día sea tu esfuerzo el que te permita destacar en la vida. Es vivir en un país en donde estoy convencido que México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. Así terminó el mensaje del presidente Peña Nieto en su último informe de gobierno cuando dijo que México debe aspirar al desarrollo en las próximas 2 décadas. Y eso es una generación. 2 décadas son lo que vamos a vivir juntos en estos años por venir y es lo que vamos a trabajar juntos, sobre todo con los jóvenes. Mientras se tengan más ilusiones, más sueños, más planes que recuerdos, eres joven. Mientras mantengas ganas de cambiar, de transformar, de mejorar, de transformar tu realidad, eres joven. Mientras te mantengas con ilusiones y convicciones, eres joven. Porque como decía también Salvador Allende, hay muchos jóvenes viejos y muchos viejos jóvenes. Juventud es actitud. Del tamaño de tu ambición tiene que ser el tamaño de tu dedicación. No hay suplente al esfuerzo. Vivimos en un país que tiene verdaderamente capacidad de convertirse en un país desarrollado en esta generación. Dejan de darles algunos datos. Primero, hemos ido construyendo una plataforma. Tenemos un país que ha cambiado en la parte política, impresionante. En el 76, lo he comentado antes, un solo candidato a la presidencia de la República en el año 76. Y nos criticaban como partido y nos criticaban como país que no éramos un país realmente democrático. Y decidimos cambiar. Y nadie nos puede decir hoy en día que no somos un país democrático porque lo somos. Somos un país también con enormes ventajas comparativas. Una población joven que es precisamente en los próximos 10 años vamos a tener el número de jóvenes y de gente en edad de trabajar más alta de la historia. Lo que le llaman el bono demográfico, esto es el número de jóvenes con respecto a la población total o la gente en edad de trabajar como nunca antes en la historia. Y esos son los años para transformar un país, esos son los años para generar riqueza. Pero para diseñar un país también hay que ver el mundo. ¿Dónde está el mundo? ¿Cómo vemos el mundo de hoy? Hay quienes ven en el mundo de hoy solamente los temas de volatilidad, inestabilidad, terrorismo, inseguridad. Eso existe, pero ese no es el mundo de las oportunidades que tenemos como México. El mundo que vemos hoy es que hoy en día somos 7,000 millones de personas en el mundo, pero vamos a ser 10,000 millones de personas en el año 2050. Va a ser un mundo más poblado, va a ser un mundo con menos pobres, va a ser un mundo con una capacidad de gasto mayor, un ingreso disponible mayor. Va a ser un mundo donde la gente que vive en ciudades va a ser más que la gente que vive en el campo. Va a ser un mundo en donde la tecnología seguirá cambiando a una velocidad increíble. Hoy en día el cambio en el mundo está por arriba de la capacidad de ajuste de la mayoría de las personas. Y eso genera miedo, eso genera preocupación, eso genera angustia. Los cambios hoy en día en el mundo se dan más rápido que la capacidad de adaptación de la mayoría de las personas. Pero esos cambios van a ser, la mayoría de ellos, cambios que nos van a ayudar a resolver problemas ancestrales. Por primera vez vamos a poder eliminar la pobreza extrema y vamos a poder llevar la pobreza
la otra, a los niveles más bajos de nunca antes en la historia. En ese mundo más grande, más poblado, más rico, con más capacidad de gasto y que va a viajar más, en ese mundo van a funcionar y van a ser exitosos los países que se han sabido integrar al mundo, y dentro de esos está México. México es un país que ha sabido competir con los grandes del mundo. Y tan hemos sabido competir con los grandes del mundo que hoy precisamente el debate, el tema que traemos, la discusión con el TLC, es: estos mexicanos son demasiado buenos. Estos mexicanos son demasiado buenos, hay que pararlos. Oigan, igual nos vamos a salir los americanos del TLC porque estos mexicanos están acabando con nosotros. Esa visión que se tiene en el exterior de los mexicanos muchas veces no es la visión que tenemos los mexicanos de nosotros mismos. Allá nos ven como somos, competitivos, talentosos, productivos, echados para adelante. Las empresas internacionales no vienen a México porque el salario simplemente es más bajo. Sí, lamentablemente sigue siendo más bajo y ese es un reto que tenemos. Pero vienen a México, y dicho por ellos, porque el talento del mexicano, la innovación del mexicano, la disciplina del mexicano, la capacidad de transformación del mexicano es sin igual. Por eso vienen a México. Y por eso son los americanos, las empresas americanas, las que también están debatiendo conservar el Tratado de Libre Comercio, porque a ellas les conviene, porque no necesariamente se van a generar los empleos allá si se complica la negociación aquí, porque somos un país muy especial. Entonces les decía, los países que se sepan seguir integrando al mundo serán los que sigan saliendo adelante, porque el reto que tenemos como país es generar empleos dignos y bien pagados. Ese es el reto. Y para eso necesitamos una economía que crezca, que compita. Y la manera de hacerlo es integrar a todo México al mundo, y más México a más países del mundo, y más mundo a México. México es un país de clases medias con pobreza todavía, que no es lo mismo que decir que México es un país de pobres. Y vean cuál es la diferencia, y es bien importante, y qué bueno que salió la pregunta. No es lo mismo decir que México es un país de clases medias, donde queremos abatir la pobreza, y que por eso lo que estamos haciendo lo vamos a profundizar y lo vamos a mejorar, que el discurso que otros quieren mantener, que México es un país de pobres, que llevamos años queriendo combatir la pobreza, y como no hemos podido, que se vayan estos porque no pudieron. Es muy diferente. Creo que es un tema donde valdría la pena profundizar, porque no somos un país mayoritariamente de pobres, aunque existe todavía pobreza ofensiva, y esa es la que hay que tratar de abatir. Pero somos un país cada vez más de clases medias, y ese es el país al que tenemos que aspirar. Yo siempre he pensado en que es un gran reto, y eso trato de hacer, de aprender a explicar cosas complejas de manera sencilla, que por cierto ese es uno de los retos que tendremos que enfrentar en los siguientes meses. Que en cada lugar donde estés tienes que tratar de transformar. A donde llegues tienes que tratar de hacer las cosas mejor, pero siempre partiendo del respeto y del reconocimiento y de la plataforma de lo que te dejaron los que te antecedieron. Siempre. El que llega y cambia, el que llega y quita por cambiar, normalmente siempre se equivoca. El que llega y respeta lo que tenía y de ahí construye más alto. Eso es muy importante.